sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero hay quienes no van a escuchar estas palabras. Y por eso en esta tarde quiero hablar sobre la responsabilidad que tenemos como atalayas de Dios, el deber que tenemos como atalayas de Dios, pero también la responsabilidad que tiene el pueblo, la responsabilidad que tienen quienes escuchan la voz del atalaya, quienes escuchan la palabra de Dios. Voy a pedir entonces que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 3, libro del profeta Ezequiel, capítulo 3. Y le voy a dar lectura del versículo 16 al 21. Y dice así la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 3 del 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vemos aquí, hermanos, la gran responsabilidad que pesa sobre los que conocemos la voluntad de Dios, sobre los que conocemos la palabra de Dios. Dios nos ha puesto como atalayas. La palabra atalaya es centinela. Y un atalaya o un centinela era colocado alrededor de las ciudades amuralladas, en una torre de vigía, torre de vigilancia, para que en caso de que llegara el enemigo, el atalaya estuviera atento y advirtiera, tocara la trompeta para advertir a la población acerca del inminente ataque, acerca de la proximidad del enemigo. Entonces, la misión, el deber del atalaya era de suma importancia. Podemos decir, era cuestión de vida o muerte. Tenía que estar siempre alerta, siempre vigilante, porque no sabía en qué momento el enemigo podía atacar. Y sobre todo, ¿verdad? Si le tocaba la guardia de noche, con mayor razón, tenía que estar atento. Y nosotros, hermanos, podemos ver a nuestro alrededor que parece ser que el pecado, que la maldad se multiplica cada día. Y eso no debe extrañarnos, porque ya el Señor Jesús lo había dicho. Él ya lo había anunciado, que en los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar, que el amor de muchos se iba a enfriar. Y es triste, hermanos, ver cómo en las iglesias y congregaciones el amor de muchos se ha enfriado. No solamente estamos hablando en las familias también. El amor se ha enfriado. Las relaciones familiares fueron afectadas por esta situación en que
que hemos atravesado y que todavía no salimos del todo. Yo les decía el otro día, es triste ver cómo hemos sido esclavizados por los dispositivos. El otro día veníamos ahí por el bulevar y ya en la noche y pudimos ver como un taxi, ¿verdad? Iba lleno. Y curiosamente todos, a excepción del chofer, pero todos, a excepción de todos, iban y se percibía por las ventanillas en su celular. Todos en su celular. Cada quien en su mundo. Ya no hay ese tiempo de platicar, ya no hay esa oportunidad de saludar, ¿no? Cada quien en su dispositivo. Y es triste también, hermanos, que cuando a veces vamos a visitar, usted va a visitar, ¿qué hacen? Las visitas, llegan, se ponen cómodos y sacan su dispositivo. Ya no van a convivir, ya no van a platicar, van a buscar un lugar cómodo en donde puedan estar en su dispositivo. Entonces nos hemos aislado y nos estamos sumiendo cada vez más en una condición de soledad. ¿Es cierto? Nos estamos aislando nosotros mismos. Aparentemente estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos enteramos lo que pasa en China, en Rusia, al otro lado del mundo, en el momento incluso. Pero lo paradójico es que en la medida en que se nos abre el mundo, nos reducimos. Nosotros mismos nos marginamos, nosotros mismos nos encerramos en nuestro propio mundo. Entonces es importante que tomemos conciencia acerca de lo que se avecina, acerca de lo que se aproxima. El amor de muchos se enfriará a causa de la maldad que se está multiplicando, que está alcanzando a la gran parte de la sociedad. Y por eso es necesario advertir, no solamente en términos generales de advertir a la comunidad, a la sociedad, al mundo, sino hacerlo a veces de manera personal, individual. Como dice aquí, ¿verdad? Hacerle ver al impío que, como también en Ezequiel, que dice que la ira de Dios, la espada de Dios está desenvainada y lista para cortar, para degollar, está afilada, reluciente. La justicia de Dios, la santidad de Dios. Entonces, como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos que reconocer que se nos ha sido asignada una responsabilidad de parte de Dios. Dice ahí el versículo 16 y 17 de Ezequiel capítulo 3. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová. Vino a mí. O sea, no es algo que Dios dijo, bueno, a ver quién. Como en el caso de Isaías. ¿Recuerdan el llamamiento de Isaías en el capítulo 6? Dice que oyó una voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Así, una voz, una proclamación, un interrogante. Y entonces Isaías dijo, entonces respondí yo. Se sintió aludido, aunque tal vez no estaba dirigida a él esa pregunta, pero esa palabra, pero él se sintió aludido porque él es el que estaba ahí. Dice, y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero en el caso de Ezequiel, él está diciendo, vino a mí palabra de Jehová. Entonces no había, como dicen por ahí, ni para dónde hacerse. Esta palabra estaba dirigida a él, directamente, específicamente.
Y mi hermano, mi hermana, si tú estás escuchando esto, oyendo esto, quiere decir que entonces esta palabra también está dirigida a ti directamente. Vino a mí, palabra de Jehová. No es cualquier palabra, no es cualquier anuncio, no es cualquier noticia, no es cualquier información. Es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Y luego viene ya la asignación de parte de Dios a Ezequiel. Dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Yo te he puesto. Nadie más te ha puesto más que yo, dice el Señor. Entonces, hermanos, nosotros nos debemos, así como Él nos llamó, fue Él el que nos llamó, fue Él el que hizo la labor de convencimiento, fue Él el que nos convirtió, no nos convertimos a nosotros mismos. Él fue el que nos convirtió. Él fue el que cambió nuestro corazón de carne por un corazón de piedra. Él abrió nuestros oídos. Él abrió nuestro corazón. Él implantó la nueva vida en nosotros. Él puso su Espíritu Santo en nosotros. La obra es de Él, la obra de salvación. Todo el mérito es de Él. Entonces, sí, como dice aquí, si Él nos ha hecho todo esto por nosotros, también Él nos ha asignado una tarea. Y si estuvimos dispuestos a recibir los beneficios y la bendición de la salvación, entonces, hermanos, también debemos estar dispuestos a recibir y aceptar ¿qué? La responsabilidad. Porque si no, nada más queremos lo que nos conviene, lo que nos gusta. Pero aquí el Señor dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. No escogiste tú, yo te he puesto. Mi hermano y hermana, si tú estás aquí, es porque Dios te ha traído, es porque Dios ha tenido misericordia y te ha alcanzado. Entonces, tenemos que estar dispuestos, tienen que estar dispuestas a aceptar la encomienda de parte de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el profeta Ezequiel? Después de ser designado por Dios como atalaya, como vigía, como mensajero de Dios, dice ahí en el versículo 17 al final, dice: oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Los vas a amonestar de mi parte, no de tu parte, va a ser de mi parte, dice el Señor. Pero primero tienes que oír tú, tienes que oír mi palabra, tienes que poner atención, tienes que escuchar, tienes que saber cuál es mi voluntad para que entonces la des a conocer. Esto es importante, hermanos. Por eso es importante leer la palabra de Dios, por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras. Tenemos que oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos transmitirla, para que podamos amonestar con la palabra de Dios, no con lo que se me ocurra. A veces hay quienes, es que yo tengo el don de la exhortación. Y son personas que les gusta regañar, les gusta humillar a los demás. Y muchas veces regañan, amonestan sin amor. Muchas veces aprovechan la oportunidad para desquitarse de alguna cosa, de alguna situación que se haya dado con esa persona. Como diciendo: ahora es mi oportunidad, ahora es mi chance, ahora le voy a hacer ver, le voy a decir sus verdades. Eso no es amonestar. Entonces, es importante que entendamos que cuando vamos a amonestar, vamos a hacerlo en base a la palabra de Dios, con la palabra de Dios.
yo te he puesto, dice el Señor, por atalaya a la casa de Israel. Oirás tú primero, la palabra de mi boca, dice el Señor. Y luego, después de que tú hayas oído mi palabra, vas a ir y vas a amonestarlo ¿con qué? Con mi palabra, con mis palabras. También el Señor le dijo a Ezequiel que debía advertir al impío que estaba condenado a muerte a causa de su mala conducta. ¿Sí? Sin más miramientos, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos, como dicen por ahí, suavizar las cosas. Alguien decía por ahí, a veces queremos dorarles la píldora para que se la traguen. No se trata de dorar la píldora, se trata simplemente de dar a conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Dice el versículo 18 y 19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Dice Dios, soy yo el que está declarándolo, soy yo el que lo está diciendo, no tú. Soy yo, dice el Señor. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Sí, va a recibir lo que merece, porque lo que merece el pecado es la muerte. Dice la Escritura claramente que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa alma morirá. Incluso dice, ya no se va a decir más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les salió la dentera. No, dice, ya no se dirá más. El padre morirá por sus pecados. El hijo morirá por sus pecados. Ni el padre va a pagar por los pecados del hijo, ni el hijo por los pecados del padre. Cada uno va a ser responsable de sus pecados. Porque Dios es justo. Por eso también qué lamentable es que escuchamos cómo se trata de justificar a los individuos. Ay, es que tuvo una infancia muy triste. No negamos. Pero muchas veces se utiliza eso, ¿verdad? De que porque tuvo una infancia muy difícil, que porque fue agredido, abusado cuando era niño y por eso ahora él es un abusador. Hay que entenderlo. Y se excusan. El hombre tiene la capacidad para tomar sus propias decisiones. Es verdad que el pasado influye, pero Dios le ha dado capacidad al ser humano para superar su pasado. Y sobre todo si vamos a Él. Él hace de nosotros una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. El Señor restaura, el Señor sana. Entonces, aquí dice, el que pecare ese va a morir. Tú tienes que amonestarle al impío, tienes que decirle que si no se arrepiente, que si no se vuelve de su mal camino, va a morir y va a morir en condenación, en perdición, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. La única manera de poder escapar de esa condenación eterna es por medio de la fe en Cristo. Y tenemos que decírselo, no hay más. Las religiones no te van a salvar. Tus buenas obras no te pueden salvar. Es más, si sopesas tus buenas y tus malas obras, seguramente son más tus malas obras. Y aún así, no hay chance. No podemos confiarnos en nuestras buenas obras, porque por medio de las buenas obras ninguno se va a salvar, ninguno se va a ganar el cielo. Hay quienes piensan, ay, me voy a ganar el cielo. A veces le dicen, ay, ya te ganaste el cielo y eres tan buena persona que ya hasta te vas a ir al cielo con todo y zapatos.
Ay, a la gente les gusta que les digan esto. Ay, sí, ¿verdad? No. Mientras no reconozcas tu pecado y pidas perdón por él y reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, te vas a ir con todo y zapatos y todo, pero al infierno, no al cielo. Entonces, tenemos que decir las cosas como son. Y no es que yo me sienta mejor o superior o que ya yo sí tengo mucha autoridad para hablar. No, es lo que Dios dice. Es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Y vemos aquí, hermano, dice, si le adviertes y no se arrepiente y muere, que dice, él va a morir por su pecado. Va a recibir lo que se merece. Y esto es importante, hermanos, porque muchos culpan a Dios. ¿Qué clase de Dios es ese? Hoy veíamos en la escuela dominical que hay quienes dicen, el infierno no existe. Ese es un engaño de los cristianos, una mentira de los cristianos. No existe el infierno. ¿Cómo un Dios de amor, un Dios tan bueno, un Dios tan santo, va a crear un lugar tan horrible como el infierno? Eso no puede ser. Mucha gente es lo que quisiera, que no hubiera ese lugar. Mucha gente quisiera que aquí en la tierra esté el infierno y el cielo. Mucha gente quisiera que se murió y ahí se acabó todo, que no va a haber un día en que va a ser juzgado. Se murió y ahí se acabó todo. Lo mismo que le pasa al gato y al perro y al ratón y al caballo y etcétera, etcétera, a las bestias. Lo mismo le pasa al hombre, dice. No pasa más. Es lo que quisiera la gente, el hombre, que ahí se acabara todo. Pero la verdad, hermanos, es que no acaba todo ahí. Ahí es apenas el comienzo de la eternidad. Y esto debe saberlo la gente. Esto debe saberlo nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela, de la universidad, deben saber esto. Que si no reconocen su pecado, si no se vuelven a Dios, van a morir en su pecado y a causa de su pecado. No es Dios que nos está condenando, ellos mismos se condenan a causa de su pecado, a causa de su maldad, porque quieren echarle la culpa a Dios o a la mala suerte, dicen algunos. Pero no es Dios ni la mala suerte ni el destino, son sus decisiones las que les han llevado a esa situación. Pero es también su decisión, en cierta medida, quien puede cambiar el destino eterno de su existencia. Si le adviertes y no se arrepiente y muere, él morirá por su pecado. Pero tú, dice, habrás librado tu alma. Tú habrás librado tu responsabilidad. Dios no va a demandarte la vida o la sangre de ese hombre, de esa mujer. Si no le adviertes y por lo mismo no va a cambiar su conducta y muere, él va a morir por su pecado, pero Dios te va a pedir cuentas acerca de él. Dice, su sangre demandaré de tu mano. Y aquí, hermanos, esto es algo fuerte, porque la idea es que Dios le está diciendo a Ezequiel, es como si tú lo hubieses matado. Es como si tú ves que alguien va a ser atropellado y tú puedes decirle, advertirle, quitarlo incluso, y no lo haces. De alguna manera es como si tú mismo hubieses participado en esa muerte. También aquí vemos que Dios,
a través del profeta Ezequiel, dice que debe advertir al justo, no solamente al pecador, sino aún al justo. Y esto, hermanos, es porque muchas veces dicen, no, a mí no me digas nada, ve a decirle a aquel asaltante, aquel violador, aquel asesino. No, yo estoy bien. Yo vivo bien, me llevo bien con mis vecinos. Doy limosna, ayudo a quien tiene necesidad. Yo no necesito que me vengas a hablar de Dios. Pero ¿qué dice aquí? En Ezequiel capítulo 3, versículo 20, dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Dice Dios, alguien pudo ser muy justo y muy recto y llevar una vida ejemplar, pero si al final, dice, si yo pusiera tropiezo, y este justo, esta persona, esta mujer, este hombre que llevó una vida muy recta, muy ejemplar, y de pronto cae en pecado y muere en esa condición que dice Dios, todo lo demás no cuenta. No cuenta. Sus justicias pasadas no cuentan. Lo bueno que hizo en el pasado no cuenta. Lo que cuenta es en el momento de su muerte. Eso es lo que cuenta. En su pecado morirá. Sus justicias pasadas no serán tomadas en cuenta. Sus buenas obras pasadas no serán tomadas en cuenta. Su vida ejemplar pasada no será tomada en cuenta. Por eso es importante, hermanos, que nos mantengamos firmes y fieles hasta el final. Hasta el final. Por eso el Señor dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, el que perseverare hasta el fin. No dice que el que empieza bien y aunque ya no termine tan bien, no, es empezar bien y terminar bien. Ahora, en este permanecer bien, terminar bien, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios porque no depende solamente de nosotros. Es cierto que Dios nos ha capacitado por medio de su Espíritu y nos ha dado su palabra para de esa manera prepararnos. Por eso dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. A fin de que el hombre, a fin de que la mujer de Dios estén preparados, estén capacitados para toda buena obra. Sí, Dios nos capacita por medio de su Espíritu y de su palabra. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para que permanezcamos fieles al Señor hasta el final. Por eso nosotros estamos, no como dicen por ahí, confiados así, solamente subjetivamente, sino estamos confiados objetivamente. Porque tenemos fundamento para confiar en la fidelidad de Dios, en la misericordia de Dios. Saber que Él nos sostiene por medio de su Espíritu, por medio de su palabra hasta el final, que Él nos va a sostener. Pero también es tu deber, es mi responsabilidad librar esa lucha constante en contra del pecado, en contra de esa antigua o vieja naturaleza que todavía a veces quiere dominarnos, quiere controlarnos. Por eso dice que debemos desechar el viejo hombre y renovarnos en el nuevo hombre creado a la imagen de Cristo Jesús. Tenemos que, entonces, y esto es
Cada día, hermano. Cada día. Por eso el Señor Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Cada día tenemos que tomar su cruz. Cada día tenemos que luchar en contra del pecado, en contra de las tentaciones. A veces uno piensa que nada más tentaciones piensan en las cosas sexuales. No, hay muchas tentaciones que no tienen carácter sexual. Todo aquello que deseamos, que codiciamos. Recuerdo que alguien decía por ahí cuando venía esa bolsa azul, que ahorita ya no llega, ¿verdad? Que venía del otro lado, donde venían las ofertas y todo eso. Y agarraba la bolsa y dice, bueno, voy a ver lo que no puedo comprar. Voy a ver lo que no puedo comprar. Y a veces pasa eso. Hay gente que va a ver los aparadores, ¿verdad? Ahí los vestidos de lujo, ¿verdad? Los trajes, a deleitar la pupila. Y ya digo, bueno, ¿qué gano yo con ir a...? Pero a veces ahí se demuestra, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que te llama la atención? Eso es tentación muchas veces. Los perfumes caros, los cinturones finos, los relojes, los anillos. Yo digo que puede comprarse uno, claro que sí, sí. Anillos también, sí, aretes también, yo no estoy en contra de eso, como algunos, no, que eso es del diablo, no, si puede, hágalo. Pero ¿qué es? Es bien importante, es una prioridad para ti eso. Que si no tienes aquello, no te sientes bien, estás incómodo hasta que lo tienes. Cada uno sabe, ¿verdad?, qué es lo que le atrae, qué es lo que le gusta. Entonces, tenemos que a veces que sobreponernos a eso. Por eso, dice, si tú le adviertes al justo, o si más bien, voy a leer nuevamente el versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al justo para que no peque, y él no peca, entonces tú habrás de alguna manera librado la vida de aquel justo, habrás librado al justo, pero también habrás librado tu vida. Voy a leer el versículo 21. Si el justo se apartare de su justicia, el 21, perdón, pero si al justo tú amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aquí vean cómo dice si tú amonestas al justo, si tú le animas para que no peque, para que se mantenga firme, se mantenga fiel, que le eche ganas, y eso le ayuda para que el justo o la justa también, porque aquí está hablando justo en términos generales, ¿verdad? Tú eres un instrumento de Dios para animar, para que el hermano o la hermana le echen ganas en su vida cristiana, para que busquen al Señor, para que superen las pruebas, las tentaciones, dice aquí. Entonces, el justo, la justa va a librar su alma, su vida, y tú también habrás librado tu vida, tu alma. Por eso es importante que en este caso, hermanos, seamos, como dicen por ahí, prevenidos, previsores, usemos
lo que se le ha denominado la cultura de la prevención. Así como en la cuestión médica o de salud es mejor prevenir. Y de veras, el gobierno muy tarde ha entendido esto en el sector salud, que es mejor prevenir las enfermedades que curarlas, porque es mucho más caro el poder curar enfermedades que prevenirlas. Entonces, se ha dado a promover la cultura de la prevención, de una buena alimentación, de hacer ejercicio, de visitar al médico por lo menos cada 6 meses, etcétera, etcétera. Se han dado cuenta que esto es mejor que tener que curar o no curar, sino sostener o sobrellevar a los diabéticos, a los que tienen obesidad, a los que tienen presión alta, etcétera, etcétera. Hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que visitar al médico regularmente. Esa es la cultura de la prevención, para evitar que las enfermedades acaben con la población. Pues hermanos, en la vida espiritual, en el ámbito espiritual, también debería de haber la cultura de la prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de ser cuidadosos en aquellas cosas que nos pueden llevar, que nos pueden conducir a pecar, que nos pueden llevar a ofender a Dios. ¿Cómo qué cosas? Bueno, yo le decía, por ejemplo, los dispositivos, la laptop, las compañías. O sea, tus amigos, tus amigas, ¿con quién convives? La Biblia dice claramente, no erréis, las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. ¿Con quién convives? ¿Cómo piensa aquella persona? ¿Qué te dice? ¿Qué te recomienda? ¿A dónde te invita? Todo eso. Entonces, prevén. Este caso muy sonado, ¿verdad? Que no quiero, ¿verdad? De esta joven, ¿verdad? ¿Con quién andaba? Y yo sé que esto, ¿en qué andaba? Y a lo mejor me van a criticar, ¿verdad? Porque ahorita hasta eso está muy penado, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Si uno dice alguna. Pero hay que prevenir, hermanos, con quién andan nuestros hijos, a dónde andan nuestros hijos. Es necesario prevenir. Había un refrán antes que se utilizaba, pero ahora como que ya se olvidó. Ese refrán popular que decía, es mejor prevenir que lamentar. Se olvidó ya eso. Y suena más el refrán ese que dice, es mejor pedir perdón que permiso. Ahora ya los hijos ya no piden permiso para salir con los amigos o ir al party, como dicen, ¿no? Ahora nomás avisan. Bueno, vengo al rato. Bueno, no vengo al rato, vengo hasta mañana. No me esperes, vengo hasta mañana. Antes uno tenía que pedir permiso. Y si le daban permiso iba, y si no, pues no, aunque se quedara uno enojado y emberrinchado, pero si dijeron no. Pero ahora ya no hay esa cultura. La cultura de la prevención. En la vida espiritual, hermanos, también tenemos que prevenir en cuanto a no meternos en situaciones que nos van a llevar a ofender a Dios, o a ofender o a agredir a nuestro prójimo.
Alguien dice, bueno, ir a ver un partido de fútbol. Usted ha visto lo que ha pasado. Usted puede ir muy bien y estar bien, pero muchos a su alrededor no están bien. Una fiesta, dice, no, pues yo no voy a ir a tomar, no voy a ir a drogarme. Yo, bueno, tú no, pero ¿y los demás? Tenemos que prevenir, hermanos. Por eso, yo te he puesto como atalaya, dice el Señor. Tienes que advertirle aquí dice, ¿verdad? Al impío, que si no se vuelve de su mal camino va a morir. Si no te hace caso, bueno, él va a morir por su pecado, pero tú habrás librado tu responsabilidad. Al justo también advierte que se mantenga justo, que siga, que le eche ganas, que se sobreponga, porque de esa manera le vas a ayudar para que libre su alma, y además también tú vas a librar tu alma. Quiero terminar leyendo ahí mismo en Ezequiel capítulo 33. Nada más voy a leer este pasaje, ya no lo voy a comentar. Y con esto quiero concluir este tema, este mensaje. Ezequiel 33, del versículo 10 al 20. Le doy lectura a Ezequiel 33, del 10 al 20, porque está íntimamente relacionado con este pasaje que acabo de explicar. Dice así: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Aquí está diciendo, pues ya no tengo. Ya dijo que soy un pecador, que soy un impío, que soy un perverso, un malvado. Pues ya déjenme, ya que no tengo ya solución, no hay para mí. Pero ¿qué dice aquí? Diles así: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia y vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Hermanos, ¿no les suena esto? Les dice la gente: no, Dios no es justo. ¿Qué clase de Dios es este que permite que tantos niños mueran y que haya tanta hambruna y que haya tantos que se hacen ricos, ¿verdad? Y que multimillonarios con el pueblo y esto.
y ponen como pretexto eso para no escuchar la palabra de Dios. Dice, los que no son rectos son ustedes, dice el Señor. Hay un salmo que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu justicia y por tu verdad. De veras, el que merece el reconocimiento como justo y recto es Dios. Y le damos gracias al Señor que a pesar de que nosotros somos pecadores, Él, siendo santo y siendo justo, nos amó. En esto se manifiesta el amor, no en que nosotros hayamos amado al Señor, sino que Él nos amó primero. Pudiera ser, dice, que alguien pusiese su vida por un justo, por uno bueno. Pero lo maravilloso del amor de Dios, de la gracia de Dios, es que nosotros, siendo malos y siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Pues que Dios nos ayude, hermanos, para permanecer fieles y saber que es importante que perseveremos hasta el fin para que seamos salvos, y que en este perseverar el Señor nos está sosteniendo por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. Pero es necesario que no seamos rebeldes, que seamos sensibles a la voz de Dios. Que así sea.